Hay una frase en el prefacio de Nuestras Fuentes de hoy que, de verdad, creo que da en el clavo y prepara muy bien el terreno. Dice: es una verdad incuestionable que si un hombre no es feliz en su hogar, no puede ser feliz en ninguna parte. Y esto nos lleva directo al tema, un análisis a fondo sobre la perspectiva cristiana del matrimonio, de la vida familiar, basado en un manual que se llama El Anillo Matrimonial, Cómo hacer feliz el hogar. Este texto es parte de una obra más grande, del siglo XIX, llamada Proyecto Pendiente. Era, digamos, una especie de guía moral y práctica para la gente de esa época. Exacto. Y nuestro objetivo aquí es desentrañar la fórmula que este manual propone para lograr ese hogar feliz. No se trata solo de resumir los consejos, sino de preguntarnos qué nos revelan sobre cómo se concebía el matrimonio en ese entonces, como una institución divina, una vocación cristiana. Vamos a examinar cómo se debe formar ese vínculo, cuáles son los deberes que se comparten y, por supuesto, los roles específicos que se le asignan al esposo y a la esposa. Y es ahí donde surgen, bueno, las ideas quizá más desafiantes para un lector de hoy. De acuerdo. Empecemos por el principio. El texto arranca con un tono de advertencia, casi solemne. Dice que el matrimonio es un paso de enorme importancia y no algo para tomarse a la ligera. De hecho, usa una metáfora que me dejó pensando. Dice: aquellos que entran en el estado matrimonial lanzan un dado de la mayor incertidumbre, a excepción de la última jugada por la eternidad. O sea, lo pone casi al nivel de la salvación en cuanto a consecuencias. ¿Por qué tanta gravedad? Porque desde la perspectiva del autor, esto no es un contrato social, es un pacto sagrado. Por eso insiste tanto en que la razón y el juicio deben prevalecer sobre la pasión, y para que no quede en una advertencia abstracta, él estructura esa decisión en 4 pilares. No es un impulso romántico, es casi un proyecto de, digamos, ingeniería espiritual y práctica. El primero, que hoy sonaría bastante anticuado, es el consejo de los padres, muchísimo. Le da un peso enorme a su opinión, sobre todo antes de la mayoría de edad, pero pone una condición que es fundamental. Sus objeciones deben basarse en la razón, no en el capricho o el orgullo. Es decir, no pueden vetar una unión por motivos egoístas o clasistas. El texto es muy claro. Los padres no tienen derecho a elegir por sus hijos, pero los hijos sí tienen el deber de consultarles. Hay un equilibrio interesante ahí, entre la autoridad familiar y la autonomía personal. El segundo pilar es más familiar para nosotros, el afecto mutuo. Y aquí el autor es categórico. Dice: si no hay amor antes del matrimonio, no se puede esperar después de él. Me gusta que descarta la idea de que el amor ya surgirá con el tiempo, pero lo que me parece más interesante es la distinción que hace. Sí, es una distinción clave. Separa radicalmente lo que él llama la atracción por los encantos del rostro o la figura, que compara despectivamente con enamorarse de una muñeca, de lo que sería un amor verdadero. Ese amor, dice, valora la mente, el corazón, el carácter, los modales de la persona. Es un amor que está diseñado para perdurar cuando la belleza física, que es inevitable, se desvanece con el tiempo o la enfermedad. Está pensando a muy largo plazo, en un afecto que se profundiza, en lugar de agotarse. Y eso nos lleva directamente al tercer pilar, la prudencia. Aquí es donde el texto se pone increíblemente práctico, casi como un asesor financiero y de vida. Totalmente. Prohíbe lo que llama matrimonios desiguales, y se refiere a 2 cosas. Primero, grandes diferencias de edad que pueden llevar a dinámicas de poder extrañas, y segundo, diferencias muy grandes de rango social. Pero sobre todo, lanza una advertencia muy, muy severa a los jóvenes contra casarse sin una expectativa razonable de estabilidad económica. Lo ve como un acto de irresponsabilidad que condena a la pareja a años de miseria y preocupación. Y eso, según él, es un veneno para el amor y la felicidad. Me pregunto, ¿qué significaría hoy una expectativa razonable de estabilidad económica? En una época de tanta incertidumbre laboral, es un concepto, difícil de definir. Pero entiendo el principio. No construyas una casa sin cimientos. Exacto, es un llamado a la prevención. Y todos estos pilares se sostienen sobre el cuarto y el más importante de todos, la piedad. Para el autor, esto no es negociable, es un mandato. Un cristiano no debe casarse con alguien que no comparta su fe.
Usa la expresión bíblica de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y la lógica es simple, se resume en una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y ese desacuerdo, argumenta el texto, no es trivial. Afecta todo. La crianza de los hijos, las decisiones morales, el consuelo en tiempos de crisis, el propósito mismo de la vida. Sin esa base compartida, el matrimonio cristiano desde esta óptica está destinado a cojear. Es como el sistema operativo de la relación. Si tienen sistemas operativos incompatibles, todo lo demás, por muy bueno que sea, va a generar conflictos constantes. Una vez que este vínculo se forma siguiendo estos 4 pilares, el texto pasa a describir cómo mantenerlo. Bien, una vez casados, el manual describe a la familia como una institución divina. La célula fundamental no solo de la felicidad personal, sino de la prosperidad de toda una nación. Es una visión muy elevada, pero ¿cómo se traduce eso al día a día? Ahí es donde entran los deberes mutuos. Y el primero, el que nutre a todos los demás, es el amor. Pero fíjate que lo presenta como algo frágil, algo que hay que proteger. Advierte a los recién casados que cuiden ese amor inicial, porque las pequeñas molestias de la convivencia pueden erosionarlo si no se está alerta. Y de ese amor se desprenden los demás deberes que son compartidos. El primero es el respeto mutuo. Y no es solo ser educado, ¿eh? No, va mucho más allá. El texto dice algo que me pareció muy agudo. Como los cónyuges se conocen en su faceta más íntima y vulnerable, con todas sus imperfecciones, es crucial que ambos se esfuercen por ser respetables, para poder ser respetados, claro. Y, por supuesto, prohíbe terminantemente degradar o humillar al otro en público. Es una defensa de la dignidad dentro de la pareja. Y ligado a eso está el apego a la compañía del otro. El autor critica directamente al esposo que busca su entretenimiento en tabernas, en clubes o con amigos, dejando a su esposa sola en casa. Pero, y esto es importante, no es una crítica unilateral. También exhorta a la esposa a hacer del hogar un lugar tan atractivo y agradable que el esposo prefiere estar allí que en cualquier otro sitio. Es una responsabilidad compartida el crear un santuario, no una prisión. Me parece un punto muy equilibrado. Luego viene la tolerancia mutua. Y la forma en que lo justifica es brillante en su sencillez. Nos recuerda que el matrimonio une a 2 hijos pecadores de Adán. O sea, la perfección es imposible. Por lo tanto, la disposición a perdonar y a soportar las imperfecciones del otro no es una opción. Es una necesidad fundamental para que la relación sobreviva. Es un llamado al realismo y también a no convertir cada pequeña cosa en una batalla campal. El siguiente deber es la asistencia mutua, que es muy abarcador. Va desde que la esposa sea una consejera de confianza en los negocios del esposo, hasta que él comparta activamente las cargas del hogar. Y aquí el texto se pone muy gráfico y apasionado. Sí, la imagen que usa es potentísima. Critica al hombre que puede dormir tranquilamente mientras su esposa pasa la noche en vela cuidando a un hijo enfermo. Dice textualmente que aún los animales dejan a estos hombres en vergüenza. Es un golpe directo a la idea de que el cuidado del hogar y de los hijos es una tarea exclusivamente femenina. Exige una corresponsabilidad radical. Y esa corresponsabilidad se manifiesta de forma suprema en el último deber mutuo, la simpatía, sobre todo en la enfermedad. Describe a la mujer como un ángel que ministra cuando el esposo enferma, pero luego se dirige al hombre con una fuerza tremenda, pidiéndole que cuide con ternura a una esposa cuya salud quizás se ha deteriorado por los partos, por el cuidado de los hijos, y advierte al hombre que no sea indescriptiblemente cruel, volviéndose indiferente ante el sufrimiento de la mujer que ha sacrificado su cuerpo y su energía por la familia. Es una defensa increíblemente empática de la vulnerabilidad. Hemos hablado de lo que se espera de ambos por igual, de ese terreno común. Pero el texto luego hace una distinción muy clara y se adentra en los roles específicos del esposo y la esposa. Y se basa en esa famosa, y a veces controversial, lectura del pasaje de Efesios 5, ¿cierto? Exactamente. Y aquí es donde la estructura se vuelve muy asimétrica a primera vista. Para el esposo, el mandato central se repite una y otra vez: amar a su esposa. Y el autor se detiene y se pregunta a sí mismo, oye, ¿por qué esta insistencia tan particular con el hombre?
Y ofrece 3 razones. ¿Cuáles son? Primero, porque el hombre, al ser designado como cabeza en esta estructura jerárquica, corre un mayor peligro de volverse dominante o insensible o tiránico. El amor es el antídoto contra el abuso de poder. Segundo, porque históricamente, argumenta el autor, el hombre ha sido más propenso a fallar en este deber. Y tercero, porque su falta de amor, al tener la posición de liderazgo, causa una miseria mucho más profunda en el hogar. El amor no es una sugerencia, es su principal responsabilidad. Y no habla de un amor cualquiera. Propone un modelo altísimo. El amor de Cristo por la Iglesia. Y lo desglosa en 6 características. No es un sentimiento vago, es casi una disciplina. Es una disciplina activa, totalmente. Primero, debe ser un amor sincero, sin hipocresía. Segundo, ardiente, o sea, apasionado y fuerte. Tercero, supremo. Debe valorarla por encima de todos, incluyendo a sus propios padres e incluso a sus hijos. Cuarto, uniforme, que me parece crucial. El mismo en privado que en público. Nada de tratarla como una reina delante de los demás y como una sirvienta en casa. Y los 2 últimos son muy concretos. Muy concretos. Quinto, un amor práctico. Se demuestra proveyendo para ella, atendiendo sus necesidades y buscando su comodidad. No son solo palabras bonitas. Y sexto, un amor duradero, que persiste hasta el fin, incluso cuando la vejez o la enfermedad han borrado la belleza física. Es un compromiso con la persona entera a través del tiempo, no con una versión idealizada y temporal de ella. De acuerdo, esa es la enorme responsabilidad del esposo. Ahora, pasemos al rol de la esposa. Aquí encontramos la palabra que probablemente genera más debate hoy en día. El primer deber que se le asigna es la sujeción. La cita bíblica es directa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y es imposible leer eso en el siglo XXI sin que salten todas las alarmas. El propio autor parece consciente de que es un concepto delicado y se esfuerza muchísimo en matizarlo. Deja muy claro que no es esta sujeción. No es la obediencia ciega de un esclavo a su amo. Establece 2 límites que no se pueden cruzar. La autoridad del esposo termina donde empiezan los mandatos de Dios y las leyes de la razón. Una esposa no debe obedecer una orden que sea inmoral o irracional. Entonces, ¿cómo la define? Si no es obediencia ciega, ¿qué es? La presenta como el reconocimiento de un orden funcional. La autoridad de una cabeza que no debe gobernar por la fuerza, sino con amor, con sabiduría y buscando el mejor interés de la familia. Es una dinámica de liderazgo y apoyo. De hecho, el texto plantea un escenario interesante. ¿Qué pasa si el esposo es necio o incompetente? La respuesta no es la rebelión abierta, sino que la esposa use su influencia y su poder de persuasión para guiarlo por el camino correcto. Es un rol de consejera influyente, no de subordinada pasiva. Además de la sujeción, hay otros deberes. Uno es la reverencia. ¿Cómo se diferencia del respeto mutuo que ya vimos? Es un respeto más profundo y específico hacia su rol como cabeza de familia. Se manifiesta en la forma de hablar de él y con él. El texto critica a la esposa que constantemente lo contradice, se burla de sus opiniones o lo menosprecia, especialmente en público. Se trata de proteger su autoridad y su dignidad, lo que a su vez, según el texto, fortalece la armonía familiar. Luego está la mansedumbre, que se describe de una forma muy poética. Dice que es la verdadera fuerza de la mujer. Sí, este punto es fascinante. El texto argumenta que el poder de la mujer no reside en la confrontación directa o en ganar discusiones, sino en una gentileza que desarma y calma los conflictos. Hay una cita clave. Su poder reside en su gentileza. Es una visión del poder como influencia pacificadora, no como dominación. Junto a esto, se le encarga la economía y el orden, la administración prudente del hogar, evitando el despilfarro y el lujo innecesario. Y claro, el cuidado de los hijos que describe como ser una guardiana del hogar. Aquí el texto parece advertir contra un exceso de actividades externas. Sí, hace un llamado a priorizar. Advierte a las mujeres que no descuiden sus deberes familiares por una vida social demasiado agitada o incluso por un exceso de actividades religiosas fuera de casa. La familia es su ministerio principal.
pero quizás el rol más poderoso que se le asigna es el de la influencia espiritual, especialmente si su esposo no es creyente. Ese es un punto muy potente. Le dice que puede ganar a su esposo sin palabra, por la conducta. A través del ejemplo. En lugar de sermonear o discutir, se le dice que su conducta piadosa, su amor, su respeto y su mansedumbre son las herramientas más elocuentes y persuasivas que tiene. Es un llamado a vivir la fe de una manera tan auténtica y atractiva que inspira el cambio en el otro desde adentro, sin forzarlo. Es un poder inmenso pero silencioso. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo. Este manual presenta el matrimonio no como un simple contrato para la felicidad personal, sino como una vocación sagrada, una estructura diseñada por Dios con un propósito que va más allá de esta vida. Requiere una elección racional, un trabajo mutuo constante y la aceptación de estos roles complementarios, que según el autor, son la clave de la armonía. Y para cerrar, el texto nos deja con una idea que lo recontextualiza todo y eleva la perspectiva. No se trata solo de ser felices aquí y ahora. El autor concluye recordándole a las parejas que deben vivir, recordando que deben volver a separarse y dar cuenta de cómo se trataron. Esto nos lleva a una reflexión final, algo en lo que pensar. Si el matrimonio terrenal es visto como una preparación, como un ensayo para la eternidad, ¿cómo cambia la conciencia de esa rendición de cuentas final la forma en que una pareja maneja un desacuerdo sobre las finanzas, una noche de insomnio con un hijo enfermo o simplemente la forma en que se hablan cada día?